En esta ocasión lo conté hablando sobre la segunda venida del Señor, que para unos será una buena noticia, para otros será una mala noticia, el ver que el Señor llega y que es el final de sus oportunidades para reconciliarse con Dios. Hoy quizá hay también buenas y malas noticias para algunos, para nosotros, y quizá aprovecho ya este momento para Beatriz, para mí y para Cristina, momento de despedirnos, aunque marcharemos mañana después del desayuno, pero quizás sea este el momento cuando estamos todos juntos, y en ese sentido para nosotros es una mala noticia tener que decir adiós. Queremos agradeceros la oportunidad de estar con vosotros estos días. Nos ha encantado ver todo esto, conocer el paisaje, pero también conoceros a vosotros, aunque haría falta mucho tiempo para realmente haberos conocido a todos, solo algunos que hemos tenido más contacto, pero bueno, para nosotros ha sido una experiencia muy buena y la agradecemos de verdad. Y la buena noticia, pues, Oseas capítulo 14. Vamos ahí, Oseas capítulo 14. Voy a leer todo el capítulo, que no es muy largo, creo que esta mañana no seré demasiado extenso tampoco, pero vamos a terminar. Creo que cuando eso está al final del libro es importante. Y voy a leer Oseas, el capítulo 14. Dice así la palabra de Dios: Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová y decidle: Quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, de mí se hará hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. 3 veces tenemos la palabra clave. Si os olvidáis de todo lo que yo he dicho en estos días, pero os puede quedar grabada quizá como algo que esté golpeando en vuestra mente, en vuestro corazón, la palabra clave de este libro, porque sin duda todos la necesitamos: el verbo volver. Versículo 1, vuelve. Versículo 2, volved. Versículo 7, volverán. Volver. Capítulo 14 es casi un paralelo a lo que estudiamos ayer, al capítulo 3. En el capítulo 3 es el final de la historia, entre cómo terminó la historia de Oseas con su mujer, y capítulo 14 es el final de la historia entre Dios y su pueblo, que es como si fuera su esposa. Y en un sentido hay mucho parecido con el tema de ayer. Creo que el mensaje tiene que ver con el triunfo del amor. El amor triunfa por encima del pecado, por encima de las diferencias. El éxito del amor de Dios para nosotros, del amor también en las relaciones humanas. Y el amor es el que nos llama una y otra vez a volver, a restaurar quizá cosas que se han perdido en nuestra vida, de retomarlas, de volver a empezarlas. El amor es, para mí, algo que está muy bien ilustrado en esa parábola tan conocida del hijo pródigo. El padre que está ahí esperando y que espera con brazos abiertos a que su hijo vuelva a él. Y quizá Dios está esperando con brazos abiertos por alguno que está aquí en esta mañana, a que vuelva a él. Quizá el Señor está esperando que nosotros volvamos a alguna cosa que hemos dejado en nuestra vida. Quizá nos hemos enfriado, quizá nos hemos desanimado,
Quizá hemos perdido de tener una intimidad con Dios cada día, de leer cada día la Biblia, de tener tiempo para orar. Quizá alguno, yo no os conozco, entonces no lo sé, quizá alguno ha perdido de asistir muchas veces a las reuniones y a lo mejor solo está aquí pero no asiste habitualmente a la iglesia. O quizá has estado involucrado en algún servicio para el Señor y lo has dejado. A lo mejor en estos días aquí de estar en este lugar aparte, el Señor tiene ese mensaje para ti: vuelve a esa cercanía, a esa relación con Dios. Es interesante en la historia del hijo pródigo la figura que casi siempre queda a un lado, que es la figura del hermano mayor. Ese hermano que no lo entiende, que queda sorprendido, que dice: hombre, pero este hermano mío no merece nada. Y era cierto. Pero Dios en su amor, aún no mereciendo nada, hizo una tremenda fiesta, un gran banquete, y restauró a aquel hijo al lugar en la casa del Padre. Y así es también el Señor con nosotros. El libro de Oseas termina con una pregunta: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Es como si dejase la historia abierta y el tema abierto, porque cada uno de nosotros somos los que tenemos que responder. Después de que hemos leído la palabra de Dios, nos toca a cada uno responder. Pero también termina con un mensaje de esperanza, el volverán del versículo 7. Si son pueblo de Dios, volverán. Y a mí me parece que aquí también hay un mensaje de aliento y de esperanza, especialmente en muchos casos que hay padres que han visto hijos que se han apartado del Señor, que se han apartado quizá del Evangelio, o puede ser un hermano, puede ser tus padres, puede ser un amigo, personas que has visto que se han apartado del Señor. Y yo estoy convencido que los que son del Señor de verdad también volverán. He conocido historias de hombres y casos de hombres que han estado llorando y llorando por años, llorando y llorando por algún hijo que había dejado la iglesia, había dejado las cosas del Señor. Y ahora mismo estoy pensando en uno que hace muchísimos años fue colportor en Galicia, y él oraba y tenía un hijo, y él se murió orando y llorando por aquel hijo. Pero hoy su hijo está casado y ya tiene otro hijo, y los tres están bautizados y están totalmente integrados en la iglesia. Y ese padre no lo vio, ni la madre tampoco lo vio, pero ahí están, y el Señor cumple sus promesas. Y con eso quiero animaros. Si hay alguna persona que tal vez está preocupado por estas cosas, yo creo que los que son del Señor volverán. Si son del Señor, volverán. El Señor no deja y seguirá llamando: vuelve a aquellos que son sus hijos. Voy a dividir el estudio de este capítulo en tres partes. Primero, los tres primeros versículos son una invitación, un llamado a volver. Luego los versículos del 4 al 8 tenemos unas palabras de promesa de parte de Dios, y el versículo 9 es un epílogo con el que vamos a terminar todo este estudio. Entonces vamos a pensar por un momento en esa invitación que tenemos en los tres primeros versículos. Vuelve, oh Israel, a tu Dios. Vuelve a tu Dios. Si Dios es tu Dios, nunca dejará de ser tu Dios. La salvación no se pierde. Ser hijo de Dios es algo que jamás se pierde. Dios sigue siendo tu Dios. Las caídas, los momentos malos en nuestra vida espiritual, lamentablemente tenemos que entender y aceptar que son parte de la experiencia humana. El apóstol Pablo dice: el que piensa estar firme, como a lo mejor pensamos nosotros, mire que no caiga. Y él lo menciona en 1 Corintios 10 cuando habla de la historia de Israel. A veces decimos: es que los israelitas eran tan malos, es que algunos apóstoles, que Pedro tenía tan poca fe. Y Pablo, cuando recuerda esas historias, nos dice: cuidado que cualquiera de nosotros podemos caer. En Romanos capítulo 7, Pablo hace una confesión de los problemas que hay en su corazón, en su mente, de sus luchas internas. Y confiesa en Romanos 7 las debilidades que él siente y cómo hay lucha en su vida. En la historia de Pedro, un elegido por Dios para ser uno de los líderes de la iglesia, una persona escogida por Dios que convivió día a día con Jesús por 3 años, Pedro varias veces también fracasó y falló al Señor. Y creo que hemos de entender que las caídas son parte
de la experiencia humana. Pero lo bueno también es saber que cuando nosotros caemos, Dios sigue estando a nuestro lado y que Dios no nos deja. Y que Pedro, mientras estaba hundiendo, Jesús estaba allí. Y mientras Pedro se hundía, allí estaba Jesús esperando que solo Pedro dijese una palabra para que Jesús extendiese su mano y le levantase. Y quizás si sientes tu vida hundida por problemas familiares, problemas con el trabajo, problemas con los estudios, problemas con tus hijos, problemas con el noviazgo, puedes que te sientas hundido porque alguna de esas cosas no funcionan bien en tu vida. Tal vez el Señor solo está esperando que tú le dirijas una palabra para que Él extienda su mano y pueda levantarte. En esta invitación a la restauración de nuestra relación con Dios o de nuestras relaciones interpersonales, nos da el versículo 2 y 3, qué es lo que hemos de decir, qué hemos de hacer para restaurar esa relación. Y es Dios mismo que nos dice: llevad con vosotros palabras de súplica, volved a Jehová y decidle. Y quiero mencionar aquí 3 cosas que nos da la palabra de Dios, cómo podemos volver a Dios, cómo podemos restaurar aquellas cosas que se hayan perdido en nuestra vida. Y la primera, versículo 2, son palabras de petición, de limpieza o de perdón. Cualquiera que quiera acercarse a Dios, el primer paso siempre es la confesión. El acercarse a Dios confesando, reconociendo nuestras faltas, nuestros pecados, y Dios después hará el resto. Si queremos restaurar nuestra relación con Dios, dice que hemos de llevar palabras de perdón, de limpieza, de petición de limpieza. El Salmo 51 es un salmo de confesión. Es el salmo que escribió uno de los grandes hombres de Dios, pero que también cayó de una forma terrible, porque codició, adulteró y mató. Peor imposible. Y él escribió, entre otras cosas, palabras de este Salmo 51, y leo los primeros versículos. Y son palabras que nosotros podemos tomar para nosotros, si se ha enfriado nuestra relación con Dios, o si tal vez nunca has entrado en una relación personal con Dios. ¿Cómo acercarte a Dios? David dijo, Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y tal vez tengamos que hacer confesión en esta mañana, y si lo hacemos será bueno. Después del Salmo 51, aunque no esté por orden cronológico, David escribió el Salmo 32. Y en el Salmo 32 refleja el cambio que experimentó en su vida después de la confesión, después de pedir el perdón a Dios. Y cuando volvemos a esa intimidad con el Señor, dice en el versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado, sensación de felicidad. Dice el versículo 3 que mientras no había llegado a ese punto de haber confesado, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero después viene el cambio en el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y a partir de ahí el cambio en su vida lleva a lo que dice el versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. El Señor nos llama a volver, y quizás si hay algo que confesar, ahora es un buen momento. Si todavía el Señor no ha perdonado tus pecados, ahora también es un momento para confesarlos, para pedir que el Señor te perdone. Y cuando el Señor mismo nos dice qué es lo que hay que hacer para volver, es una garantía de que Él nos va a perdonar, porque es Él que lo ha dicho lo que tenemos que hacer. La segunda cosa que dice Oseas 14, qué es lo que hay que hacer,
Bueno, quizá aquí solo una matización. En ese versículo 2 dice: quita toda iniquidad y acepta el bien. Una mejor traducción es: quita toda iniquidad y acéptanos con benevolencia. Entre otras, la Reina Valera actualizada y otras versiones lo traducen así. Dice: acéptanos con benevolencia, porque no tenemos ningún bien que ofrecer a Dios para que nos perdone, sino pedir que nos perdone por su benevolencia. La segunda cosa entonces que dice el versículo, dice: te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Una vez que hemos confesado a Dios, hemos reconocido nuestras faltas, nuestros pecados, la segunda cosa que hay que hacer es un voto, un compromiso, una entrega al Señor de nuestra vida, de nuestra voluntad, de lo que somos y de lo que tenemos. Es confesar su nombre, reconocer que Él es el Señor de nuestra vida, que queremos que Él gobierne nuestra vida. Reconocer nuestro pecado, pero también es necesario una entrega de nuestra vida al Señor. Y la tercera cosa que sucederá es lo que dice el versículo 3, que podemos profesar entonces confianza y dependencia del Señor. En el versículo 3 dice: Israel se va a dar cuenta y va a decir: bueno, ya nuestra seguridad no está en buscar la ayuda de una potencia mundial como era Asiria para que nos defienda. Nuestra seguridad tampoco va a estar en los buenos caballos que podamos tener para la batalla o lo que podamos hacer con nuestras manos, sino que la seguridad está en Dios, cuando ponemos nuestra vida totalmente en las manos de Dios. Y creo que es algo grande y que yo sigo viendo cada día en mi vida, que en la medida que reconocemos nuestra incapacidad, nuestra impotencia, y decimos: Señor, yo no valgo. Y cada vez que uno sale y que tiene que ministrar la palabra de Dios, y cuando sales con ese sentimiento: Señor, es que yo qué voy a decir, yo quién soy para decir nada, yo no sé lo que voy a decir, me siento incapaz de hablar. Y ahí notas el poder de Dios, y Dios te bendice y Dios te ayuda en el ministerio o en cualquier otra cosa en la vida. Si adoptamos la actitud que dice aquí del versículo 3 del huérfano, de que yo me siento como que no soy nadie, me siento desamparado, me siento incapaz, yo no puedo, es cuando Dios entonces nos toma y hace maravillas a través de nuestras vidas. Y por eso lo que dice en el Nuevo Testamento en muchos lugares, que el que se humilla será exaltado, es cierto. Es difícil, parece raro de entender, pero es así. Cuando reconocemos que por nosotros mismos no podemos enfrentar ese problema, esa dificultad en los estudios, en el trabajo, en la familia, podemos ver entonces que Dios hace su parte cuando nos abandonamos y dejamos que Él haga las cosas. Primera cosa para esta mañana es la invitación de Dios a volver a restaurar quizá nuestra relación o aquellas cosas que hemos dejado en nuestra vida cristiana. Ahora vamos a dedicar un tiempo a las promesas de Dios, y los versículos del 4 al 8 veis que ahí se repite el pronombre personal yo, lo que Dios va a hacer cuando tú vuelvas a Él. Yo y yo. Dios va a hacer varias cosas. Hay una promesa de restauración en el versículo 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, mi ira se apartó de ellos. Cuando volvemos al Señor se produce la sanidad interior, es decir, se recupera, se soluciona esa falta de paz, la ansiedad, la angustia, los temores. Dios los cura cuando hemos abandonado nuestra vida en las manos de Dios. El mal en realidad siempre está dentro de cada uno de nosotros. El mal no está en las circunstancias. Las circunstancias de nuestra vida están bajo el control y la dirección de Dios. Así que cuando nos sentimos mal en una circunstancia, en realidad el mal no está en la circunstancia, sino en la actitud de nuestro corazón, en la manera en que nosotros estamos viendo las circunstancias. Y Dios promete esa sanidad interior que nos capacita para enfrentar con paz, con serenidad, con confianza cualquier circunstancia que estemos viviendo. La segunda cosa que Dios promete restaurar es el amor que es reafirmado, es sentido, es experimentado en nuestra vida. Y creo que este es un versículo de oro entre los muchos que hay en la Biblia. Cuando Dios te dice a ti personalmente, me dice a mí: los amaré de pura gracia.
Dios nos ama no por mérito ninguno. En mí no hay ningún mérito para que Dios me ame. Y si Dios me ama y Dios te ama, y Dios nos ama porque así lo dice en su palabra, es pura gracia. Y todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que disfrutamos, el poder estar aquí estos días disfrutando, también es fruto de la gracia de Dios. Por eso hay un himno que está en el cancionero y que cantamos muchas veces, que casi todas sus estrofas exaltan la gracia de Dios. Es el 144, si no recuerdo mal, Sublime gracia del Señor. Y no sé si habéis escuchado muchos la historia de ese himno. Yo no voy a contar todos los detalles, pero es la historia de un niño fue educado en la escuela dominical, su madre le educó en las cosas del Señor, pero su madre murió cuando él era muy jovencito. Y su padre enseguida le enroló en los barcos, estuvo en la marina de guerra y después al final estuvo trabajando en los barcos en el tráfico de negros, trayendo esclavos de África a Europa. Y en su vida, aunque él conocía al Señor, se había apartado totalmente. Y en estos viajes por mar hubo muchos momentos de tremendo peligro. Él se había contagiado del lenguaje, de las costumbres, de las más bajas de la gente, no solamente de los marineros, sino incluso de las tribus y de la gente salvaje, y él blasfemaba contra Dios. Bueno, era terrible la vida en la que llegó a estar este hombre. Y cuando a veces veía que el barco se iba a hundir, entonces se acordaba del Dios de su madre, del Dios que le había hablado su madre, y le pedía perdón a Dios, pero así que había pasado la tempestad, volvía otra vez. Y él cuenta en su autobiografía como en varios momentos de su vida, cuando se sentía apretado, volvía a Dios, pero después volvía a alejarse, una vida totalmente depravada, hasta que al final en una de estas fue la definitiva, y de verdad entregó su vida al Señor. Y a raíz de eso escribió este himno, Sublime. En inglés la palabra más literal, la traducción sería asombrosa gracia de Dios. Y él decía, es increíble la gracia, la paciencia de Dios que él tuvo conmigo. Cuánto aguantó, cuánto esperó cuando me pudo haber eliminado con todo derecho. La gracia de Dios es lo más grande de Dios quizá para nosotros. La gracia de Dios es la que nos da todas las bendiciones. No sé si vosotros conocéis las notas del Pan Diario, quizá algunos las leéis. En octubre del año 99 había alguien que escribía de la gracia de Dios y decía que la comparaba con las cataratas del Niágara. Y él dijo, Dios pudo hacer las cataratas del Niágara mucho más pequeñas, sin tener que mover un volumen de agua tan grande, pero son superabundantes. Y él decía, para que la gente admire la grandeza de Dios. Y decía, la gracia de Dios es igual. Dios podía tener un poco de gracia con nosotros, tal vez con solo librarnos del infierno sería una gracia enorme, pero aún todas las cosas y bendiciones que disfrutamos cada día es la superabundante gracia de Dios. Si volvemos a Dios, podemos disfrutar también la gracia que nos viene por el amor de Dios. Y decía que hay una tercera cosa aquí en esta promesa de restauración. Dios promete sanidad interior, Dios promete restaurar, reafirmar su amor, su gracia para nosotros. Y la tercera que dice el versículo 4 es la retirada de la ira de Dios. Qué fácil, qué sencillo. Si quizá Dios está manifestando su ira, su disciplina sobre mi vida por alguna cosa, qué fácil para poder retirarla. Solo una confesión a Dios, el volver a Dios, y por eso recordamos lo que enseña el Evangelio, que la salvación, el perdón, no es por obras. ¿Qué tres palabras usa esta profecía? Aparecen al final de esta profecía: la misericordia, el amor y la gracia de Dios. Y si Dios es así con nosotros, que nosotros también seamos capaces de ejercer la misericordia, el amor y la gracia los unos con los otros. Cuando estemos mirando, juzgando en nuestro interior al hermano, a la hermana, que lo hagamos con misericordia, que lo hagamos con amor, que lo hagamos con gracia. Promesa de Dios, versículos del 4 al 8. En los versículos del 5 al 8
Hemos hablado ahora de restauración, y en los versículos del 5 al 8 hay algo que me encanta a mí del Antiguo Testamento especialmente, que son las figuras, las ilustraciones. Y aquí nos ilustra las bendiciones de volver a Dios. Y en estos pocos versículos, en 3 o 4 versículos, hay 8 figuras para ilustrar la bendición de caminar cerca del Señor. Y hay aquí un tremendo despliegue de imaginería. Es como visitar un museo y empezar a ver imágenes que te van hablando, te van enseñando cosas. Vamos a echarle un vistazo por unos minutos. Versículo 5 dice que Dios será para mí, será para ti como el rocío. Recordamos que esta profecía está escrita en el contexto de Palestina, terrenos tremendamente áridos, donde las pequeñas gotas del rocío de la mañana son importantísimas para la fertilidad en el terreno. Quizá hay sequedad en nuestra vida, quizá nuestra vida es árida. El Señor promete ser como un rocío para nosotros cuando caminamos cerca de Él. La segunda cosa, el lirio, versículo 5, como lirio, porque no podemos parar mucho en cada una de las imágenes. La idea del lirio, dice, florecerá como el lirio. El lirio es la flor elegida por Dios en la Biblia para ilustrar algo como la máxima gloria. Sabéis que en Lucas se usa esa flor para compararla como algo incluso mayor que la gloria del rey Salomón. Y en Lucas 12 habla de esta flor como un ejemplo de la provisión de Dios, de la garantía que Dios provee. Dice Lucas 12, 29, vosotros pues no os preocupéis. Si eres una persona que has puesto esa confianza en el Señor, vosotros pues no os preocupéis ni estéis en ansiosa inquietud. Cuando volvemos y entregamos totalmente nuestra vida al Señor, podemos vivir sin ansiedad. La flor del lirio también aparece en el libro de Cantares, y en Cantares se destaca el lirio por su aroma, es la flor que huele bien. Y también fue la flor usada en el templo de Salomón. En las 2 grandes columnas de la entrada eran adornadas por flores de lirio. Cada uno de nosotros debiéramos ser como una flor, un adorno, algo que huele bien, algo que llame la atención a la gente que pase por nuestro lado. Si tal vez nuestra vida ha estado un poco mustia, ojalá que estos días aquí en este campamento, estos días en este lugar aparte hayan servido para refrescar, para traer frescura a nuestra vida, y que cualquiera que pase por nuestro lado se dé cuenta que somos personas diferentes por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. La tercera figura, dice el versículo 5 y al final del versículo 6, ser como el Líbano, y en el 5 habla de las raíces. El Líbano es famoso por los cedros. Los cedros son árboles grandes que llegan a medir incluso hasta 40 metros de altura y pueden vivir más de 2000 años, así que es un árbol tremendamente fuerte. El secreto, sus raíces. Y ahí nos recuerda un salmo donde se vuelve a comparar: aquel que pone sus raíces en Dios es como el árbol que está allí plantado junto a un río. ¿Veis la diferencia aquí entre los árboles que están junto al río y aquellos que están más alejados? Aquellos que reciben más agua son mucho más grandes y más fuertes. ¿Y cuánta necesidad tengo yo y tenemos nosotros de deleitarnos y de meditar en la palabra de Dios? Y yo os confieso que yo uso mucho la Biblia porque la estudio para mí, la estudio para enseñar a los demás. Pero aún así, el diablo siempre trata de quitarte tiempo para que no tengas para estudiar la Biblia, para meditar en la palabra de Dios. Es importante dónde tenemos nuestras raíces, de qué estamos alimentando nuestra vida. Porque, usando un ejemplo más moderno, nosotros somos como los ordenadores, y de un ordenador solo sale según lo que puedas meter tú dentro. Y así es nuestra vida, depende de qué nos alimentamos. Y en el versículo 6, cuando habla del Líbano, habla del perfume, porque produce una madera que es muy olorosa. Imagínate entrar en un bosque donde huele tan bien, y yo quisiera que nuestras iglesias también fuesen un lugar donde cualquiera que entrase pudiera percibir un olor diferente. No sé qué impresión saca una persona cuando entra en nuestro ambiente, cuando entra donde está el pueblo de Dios reunido.
pero yo espero que puedan percibir algún perfume de nuestra vida. Versículo 6, el olivo. Y aquí yo me tendría que callar, y José Miguel, y seguro que muchos de vosotros podíais hablar del olivo mucho mejor que yo. Del olivo sé que es un árbol que sus ramas, cuando están cargadas de fruto, ahí bajan casi hasta el suelo, como ofreciendo el fruto, poniéndolo al alcance de la gente. Recuerdo mi primer encuentro con un olivo así de cerca, tocar un olivo, y fue cuando estuvimos con un retiro de jóvenes de Linares en la Armilla, y allí había olivos allí alrededor, y claro, yo siempre vi las aceitunas en los botes o en el plato en casa para picar, y yo vi unas aceitunas en el árbol y dije, esta parece que está madura, la voy a comer, y claro, ya sabéis cómo lo sabe. Y luego quise hacer como Eva con Adán y se la di a Beatriz, pero no picó. El fruto del olivo. El olivo, nos decía José Miguel, dice, ves, aquí hay un truco, hay un secreto en la pintura. Los olivos son difíciles de pintar porque hay que darse cuenta que tiene dos colores las hojas o algo así, me explicaba. El olivo es un árbol realmente bonito y glorioso, pero también lo es por lo que se saca del fruto de las aceitunas o de las olivas. Y en Palestina sobre todo era un árbol clave, porque el aceite era importante en la vida doméstica, en la vida, diríamos, del mundo sanitario, porque se usaba para curar el aceite, y también en el culto religioso, porque el aceite era un elemento que siempre estaba presente en los ritos religiosos. El aceite era muy importante en la vida de los orientales. Figuras que nos hablan de la bendición de estar cerca del Señor. Hablamos del rocío, la fertilidad, la belleza del lirio, la firmeza del cedro, el fruto del trigo. Versículo 7 del olivo, Versículo 7 sí que habla del trigo, dice como el trigo, y la idea del trigo dice vivificados. Cuando tú ves una semilla de trigo, eso parece que está totalmente muerto, está seco, y tú dices, ¿cómo es posible que de aquí puede salir una planta y una planta que da fruto? Y así es, como os decía antes, también nuestra vida. Cuando morimos a nosotros mismos, cuando decimos, pues yo ya no valgo para nada, y te entregas a Dios, entregas tu vida a Dios, Dios hace de ti una planta que da fruto. Y cuando una vida parece perdida, Dios puede transformarla en una planta que lleva mucho fruto, una tremenda transformación de donde sale el pan que da vida a la gente. Versículo 7 menciona la vid y de florecer como una vid. Sobre todo allí en Galicia, las vides que tenemos son esas parras que se colocan muchas veces delante de la entrada de las casas de campo, y ahí hacen una buena sombra para sentarse y estar un buen rato. Y hay un cambio tremendo desde el otoño a cuando brotan en primavera las hojas, de estar unas ramas secas que parece que todo está muerto, a estar todo totalmente cubierto como un tejado lleno de hojas. Y ese es el cambio también. La vid es la misma, pero qué cambio de una época a otra. Y así puede cambiar también nuestra vida cuando nos acercamos al Señor. Versículo 7, el vino famoso el del Líbano. Creo que la cosecha no es muy grande y quizá por eso no sea muy conocido en el mundo, pero en las laderas del Líbano se produce un vino muy bueno, y menciona en particular el olor del vino, que es una de las cosas que se aprecian en la cata del vino. Ojalá que nosotros también demos buen vino a la gente. Y finalmente la última figura, aquí se refiere a Dios en el versículo 8, y quizá una traducción también más exacta es: yo seré para Él como un pino. Cuando nosotros vivimos en la intimidad con el Señor, podemos ver al Señor como un pino. Y fijaos que ahí menciona siempre verde en esta otra traducción. La idea es esta, de un árbol de hoja perenne que siempre está ahí y siempre está verde. Y creo que el mensaje es que cuando nosotros también buscamos al Señor, podemos sentir que Dios está siempre a nuestro lado, velando, está respondiendo también a nuestras necesidades. Muy rápidamente, antes de terminar con el versículo 9, quiero mencionar 3 cosas más de estos versículos que hablan del resultado de estar en esta intimidad con el Señor. El versículo 7, volverán a sentarse a su sombra. El descanso
que se produce en nuestra vida cuando estamos en una buena relación con Dios. En Palestina como aquí, la sombra, qué importante es. Al mediodía sería imposible aguantar si no hubiese sombra donde poder refugiarse. El Salmo 91, que seguro que conocéis de memoria, dice: el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Volver al amor de Dios es estar como María sentada a los pies de Jesús, escogiendo la mejor parte, la parte que trae paz. María y Marta. Marta afanada, María a la sombra de Dios estaba con paz. Fijaos versículo 8. Dirá Efraín: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Cuando recibes lo auténtico, lo que es de verdad, el juguete pierde todo atractivo. Muchas cosas en la vida que podemos disfrutar son como juguetes, pero lo que Dios puede darte es algo tremendamente extraordinario. Y cuando entramos en esa relación cercana con el Señor y sentimos al Señor en nuestra vida, cualquier otra cosa, las tradiciones, nuestras costumbres, pierden todo el valor. Y lo que nos importa de verdad es poder sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Y mucha gente solo está preocupada por las tradiciones, porque no conoce de verdad y de cerca al Señor. Y lo último es el versículo 8, que habla del fruto. El fruto de nuestra vida procede de Dios. Si hemos de dar fruto, ha de ser por estar bien unidos al Señor. Juan 15 dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y el fruto que Dios puede producir en tu vida, por un lado tiene que ver con nuestro carácter. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Eso tiene que ver con nuestro carácter. Y nuestro carácter se cambia, se moldea cuando estamos en una relación cercana con el Señor. El fruto, según la Biblia, también son nuestras obras. Y cuando estás cerca del Señor ya no hace falta pedir nada, que hagas nada, porque sale de ti querer servir, querer hacer algo para el Señor. Y también el fruto son otras personas que son bendecidas a través de nuestra vida. Terminamos con el epílogo, versículo 9. El Señor nos está invitando a volver a Él. El Señor nos ofrece estas promesas y ahora nos pregunta, una invitación a reflexionar, a responder: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Fijaos que es una invitación universal, ya no se dirige solo a Israel. Dice: ¿quién? Cualquiera. ¿Quién quiere ser una persona sabia, prudente en la vida? Y la verdadera sabiduría, la verdadera prudencia está en confiar en Dios, en poner nuestra vida totalmente en las manos de Dios y decir: Señor, aquí estoy, yo no sirvo, yo no valgo, pero confío en ti y quiero que tú me ayudes y quiero que tú me uses. Esa es la verdadera sabiduría y prudencia para andar en la vida. Y finalmente hay una afirmación después de la pregunta, que es también como una advertencia o una palabra de ánimo. Como os decía en esa historia al principio, puede ser una buena noticia o puede ser una mala noticia, según tu relación con Dios. Hay una afirmación sobre los caminos de Dios: porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Es cierto que los caminos de Dios son misteriosos. La forma en que Dios hace las cosas, los caminos por los que Dios trae nuestra vida son tremendamente misteriosos muchas veces. Y muchas veces no lo entendemos, por qué suceden las cosas y cómo Dios hace las cosas. Pero Dios asegura que si tú estás caminando con el Señor, aunque no lo entiendas, aunque parezca misterioso, es el buen camino, es el mejor camino en el que puedes andar. Hay una historia que supongo que habréis escuchado alguna vez, la historia de ese creyente que veía en un sueño o veía al llegar al cielo su vida como pisadas en la arena, y él veía como su vida transcurría
Y en la arena había 2 pisadas y otras 2 pisadas que caminaban. Y se daba cuenta que 2 pisadas eran las suyas y las otras 2 pisadas eran las del Señor, que siempre estaba con él. Y conforme iba viendo y recordando lo que había sido su vida allí con el Señor en el cielo, llegó un momento en que desaparecieron 2 de las pisadas y solo quedaban las suyas. Y curiosamente justo era en el momento que él lo había pasado peor en la vida. Y entonces se le preguntó, pero Señor, ¿por qué en ese momento más difícil me abandonaste? Y el Señor le contestó, mira, yo no te abandoné, es que en ese momento lo que tú estás viendo son mis pisadas, yo te he llevado a ti en mis brazos en esa situación. Y muchas veces no entendemos los caminos de Dios, pero Dios está con aquellos que están con Dios. Los caminos de Dios declara aquí que son rectos y son justos, y nadie puede cambiarlos. Ni los justos ni los rebeldes van a cambiar ni librarse de los caminos de Dios. Los caminos de Dios para los justos es un andar con propósito, con dirección, con sentido, con seguridad. Nuestra vida, nuestro camino para nosotros es igual que el desierto. Cuando tú caminas en un desierto, allí no hay caminos, como aquí por el monte hay caminos, y tú no sabes por dónde vas, pero cuando vas de la mano del Señor, sabes que el Señor te está guiando por un buen camino. Para el justo nuestro andar, nuestro caminar es recto, pero para los rebeldes, dice aquí, caerán en ellos. Igual que el sol es el mismo que derrite la cera, y ese mismo sol es capaz de endurecer el yeso o la escayola, así también Dios, para unos el mismo Dios, los mismos caminos de Dios, para unos son bendición y para otros son motivo de caída, motivo de pérdida. Ojalá que todos los que hemos escuchado algo de Oseas en estos días, que caminemos con el Señor para no caer. Quizá vale la pena concluir con una lectura en 1 Pedro capítulo 2, donde se insiste en este contraste, y que cada uno de nosotros podamos ahora por un momento pensar, analizar cómo estoy caminando yo. ¿Estoy caminando con el Señor en los caminos del Señor o no estoy caminando con el Señor? Y 1 Pedro capítulo 2, leo versículos 7 y 8. Para vosotros, pues, los que creéis, está hablando de Jesucristo, Él es precioso. Pero para los que no creen, Jesucristo es la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Los caminos de Dios son misteriosos, los caminos de Dios quizá muchas veces no entendemos. Cuando miramos atrás, cuando pasan los años, el creyente puede ver que si hay alguna persona aquí que todavía no está caminando con el Señor, que antes que eso sea un tropiezo tremendo en su vida, pueda ahora agarrarse al Señor y venir a Él en confesión y buscar que Él sea el Señor de su vida, que dirija sus pasos y sus caminos. Cuando yo estaba meditando en este capítulo, precisamente en este punto, en este momento, pensando en los caminos del Señor y cómo los caminos del Señor para los que confiamos en Él son buenos, estaba escuchando una música, la música de un coro muy conocido, y yo hacía esas palabras mías al reflexionar en este amor de pura gracia, ese amor que endereza nuestros caminos. Y era la música del coro que decía: te vengo a decir que yo te amo a ti. Y creo que esta es la mejor respuesta que podemos dar al Señor, al considerar su amor por nosotros y decir: Señor, yo también te amo a ti, quizá ayúdame a amarte más y mejor y amar también a los demás. Pues que el Señor os bendiga y que nos ayude a cada uno ahora a salir también de este lugar. Cuando regreséis a vuestras casas, que sea un tiempo también que podamos compartir esa bendición con los demás.